Cuidado que se cae. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Desde que hicimos el avance hace unos minutos nada más, estamos escuchando las 1001 picardías del niño Sotelo. No, ¿cómo? Ahora soy yo el pícaro. No, digo, escuché eso del carné, me dejó mal. Ah, lo del carnet. Claro, no. de eso estábamos hablando. No, pero ¿por qué esconder un carnet? No, al contrario. Yo escuché no eran tan malos, tampoco eran tan tenía malos. sus subterfugios de cualquier manera. No, solo una vez, espero que no esté mirando a mi madre, porque capaz que me reta. Le hice firmar el carnet del inglés a mi bisabuelo. Pero eso... Mi bisabuelo ya era mayor. ¿Y su abuelo era mayor? Sí, sí. Mayor. ¿Y? Y lo firmó, pobre viejo, ¿qué iba a hacer? ¿Y? Obviamente nunca supo lo que ¿Y usted firmó. qué le dijo? ¿Tata, firme acá? No, sí, abuelo Pepo le decía. ¿Y? Y me fui corriendo para la clase de inglés, que era acá a la vuelta, así que queda todo en el barrio Palermo. Pero no, está muy feo eso de esconder los carnets, pero ahora además no se va a poder hacer. Es como los trencitos, ¿no? Ah, eso nunca se hizo. Nunca más. En ningún barrio. No, bueno. Pero el trencito, hay un concepto. Si vas a estudiar, a leer para hacer un trencito, no. estudiá y aprendetelo. No. Es una blasfemia pegada a la otra. Lo suyo es una blasfemia pegada a la otra. Eso tiene que ver con que recibiremos a la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Estará con nosotros la magíster Irupé Busetti y vendrá acompañada del director de la División de Tecnología de la Información, porque a partir de ahora los padres de los alumnos que asisten a todas las escuelas del país, a todas, podrán monitorear la escolaridad, la trayectoria educativa y las asistencias y las inasistencias. Ah, y esa ya es más brava. Y otros temas. De eso vamos a estar hablando a lo largo del programa. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos otro mensaje. Muchos temas tenemos para compartir hoy, ¿eh? Los taxis. Para conversar con nuestros televidentes. Va a haber huelga de usuarios de taxi. Bueno, huelga no, pero un paro que está convocado, así que vamos a estar hablando de eso también a raíz de la muerte de una pasajera, ¿no? Vamos a volver a la situación que se generó ayer a raíz del fallecimiento de estas personas, a evaluar un poquito cómo tratamos y cómo cuidamos a nuestros adultos mayores. Aquí en nuestro estudio tendremos el gusto de recibir autoridades del Ministerio de Salud Pública. Estará el director nacional de salud, el doctor Jorge Kian. Vamos a hablar un poquito de esto que veíamos ayer. Hay muchísimos locales públicos que no tienen culminada su habilitación de bomberos. Aún así, es muy preocupante cuando esa situación se da en circunstancias en las que personas que ni siquiera pueden desplazarse por sus propios medios están siendo cuidadas por una sola persona cuando asumimos que los números eran de 17 personas. Buah, muchos temas para conversar con ustedes y el mejor momento para comenzar este programa en esta sobremesa con un té negro Canarias. Bueno, aquí le damos la bienvenida, ¿no? Absolutamente té clásico, porque todos ya sabemos cuántas cosas se pueden decir con un té negro Canarias. Mire qué lujo eso. Canarias, nuestra manera de tomar té, y ahora Té Canarias tiene esta invitación para hacernos. No te pierdas los mejores momentos de charlas de Té Canarias. Este mes con Natalia Trenqui. Entra en la fanpage de Té Canarias y disfruta de esta charla que tiene muchas cosas para enseñarnos y hacernos reflexionar. Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, se cumplieron ya las 2 primeras noches madrugadas con el nuevo decreto con respecto al retiro de efectivo de las estaciones de servicio. Recuerden que esto va hasta julio de manera piloto, luego se va a extender a todo el país y a todas las horas. Las 24 horas aquí, digamos, vamos a tener en las estaciones de servicio, no vamos a poder comprar nafta más con efectivo. En los mini shops de las 6 de la mañana a las 10 de la noche va a seguir permitida la compra con efectivo, pero los dueños de las estaciones de servicio, bueno, más allá de algunos problemas como que hubo menos propina, algún cliente se quejó, cayeron las recaudaciones. En la primera noche se trataba de una noche especial también, porque veníamos hacia un feriado, digamos, la noche del domingo al lunes se vende menos, pero además el lunes era feriado y eso quizás también quitó algo de consumo de combustible, de compra de combustible, pero además reclaman otras cosas relacionadas con lo que les cuesta de comisión el pago con tarjeta de débito o de crédito, que dicen que prácticamente perderían toda utilidad en la venta de combustible. Esto es lo que dice
la Asociación de Vendedores de Combustible, que van a realizar el 15 de junio, si no me equivoco, el 15 de junio, una asamblea con estacioneros de todo el país. Y allí parece, bueno, primero, la aprobación del decreto del gobierno, creo que hubo 2 votos de diferencia entre quienes estaban de acuerdo. Muy reñida. Sí, y quienes no. Y según lo que ocurra en este mes, digamos del 15 al 15 de junio, en esa asamblea pueden incluso resolver desacatar el decreto, es decir, no aplicarlo, seguir cobrando con efectivo, aún a riesgo de ser multado. Pero esto no necesariamente va a ocurrir, van a hacer una evaluación y bueno, allí verán qué es lo que ocurre. Bien, vamos a compartir con ustedes las líneas de contacto y comunicación. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del mail, La Tarde en Casa con las 2 E, @canal10 con números.com.uy, Twitter, @La Tarde en Casa, el Facebook, La Tarde en Casa, y el WhatsApp es el 093, no lo quiero poner en un compromiso por si nos saca buena nota. 093-56-6355. Bien dicho, de la mejor manera. Bueno, lo acabo de leer. En alta y clara voz. Exacto. En fin, ¿de qué estábamos hablando, María? Yo ya me perdí, ¿eh? No, pero ya vamos a ir al comienzo del programa, pero hay una circunstancia particular que tiene que ver con los taxímetros. A raíz de un fallecimiento que se suscitó en la semana próxima pasada de una pasajera que se trasladaba en un vehículo de taxímetro, el vehículo chocó y la pasajera sufrió lesiones muy importantes, algunas de ellas fruto justamente de golpearse con la mampara. Se ha decidido generar una medida que signifique no utilizar taxímetros. Sí, hasta el momento, esto está en un perfil de Facebook, ¿no? Sabido es que una cosa son las convocatorias que se hacen por Facebook o por Twitter, y otro lo que termina ocurriendo en la realidad, porque poner me gusta o poner voy a participar es gratis, si uno lo hace con el dedo, luego hay que ver si en las circunstancias, esto sin desmedro obviamente la legitimidad de quienes convocan, bastante molestos o indignados por esta situación, a esta medida. Pero una cosa es un gremio organizado, que además en el caso del gremio del taxi suele apelar a la violencia contra los que no paran, el gremio de los trabajadores del taxi. Y otra cosa es un conjunto de usuarios que por ahora son 400, hay que ver cuántos logran convocar, probablemente mucha más gente, que uno actúa anónimamente y dice, bueno, ¿sabes qué? En realidad preciso el taxi, me lo voy a tomar igual. De todas maneras, para que sea una medida que tenga impacto sobre los dueños de los taxímetros y sobre las autoridades, tendría que tener una convocatoria mayor y quizás un tipo de militancia civil que a los uruguayos no nos caracteriza, lamentablemente. Para este tipo u otros eventos similares, ¿no? Según nos informan desde producción y nos alcanzan la documentación, hasta el momento son más de 400 las personas que han indicado que llevarán adelante esta medida participando y no tomarán taxi desde el mediodía del viernes y por 24 horas. Esa es la convocatoria, el 27 de mayo del 2016, no tomamos taxi por 24 horas, ese día caminamos, usamos bicicleta, remis, lo que sea menos taxi. También agregan en la convocatoria Uber, lo cual creo que agrega un condimento de otro tipo a una situación que, bueno, que todavía no ha terminado. No ha terminado, ¿no? Porque está por verse todavía bajo qué régimen legal va a funcionar Uber. Por ahora está en una especie de limbo, que las autoridades dicen, bueno, estamos trabajando en eso, la empresa no estaba colaborando mucho. Los propietarios de los taxímetros dicen, bueno, nosotros estamos siendo perjudicados, pero tampoco mostraron una sola cifra que pudiera... Más allá de lo cual es cierto que ellos tienen una reglamentación bastante severa en el papel, en la realidad no lo es tanto, pero cumplen con determinadas normas y Uber funciona por la vía de los hechos, al menos hasta este momento. Es como tú decías, una convocatoria de Facebook. Sí, claro. Lo cual no quiere decir que mañana puedan tener 200.000 adherentes y que los taximetristas lo noten, pero por ahora parece algo 400, fíjate que entras vos, te caes simpático y apretás,
podía participar y en realidad ni siquiera tomas No taxis. me ponga de ejemplo, Sotelo. No Bueno, me yo, ponga de cualquiera. ejemplo. No me ponga, no me Tuma. utilice de ejemplo. Le pido por favor. Ni menos a los compañeros que están detrás de cámaras y mal pueden defenderse. Yo todavía puedo patalear, porque el Son derecho al consumidores- pataleo me va Son quedando. consumidores de taxi y de Uber. ¿Qué le parece si escuchamos un consejo y ya nos vamos a la entrevista con el director nacional de salud, el doctor Jorge Chiaro? ¿Cómo no? No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blem. Bienvenido, doctor Kian. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación para tratar este tema tan poco agradable de tratar. Por cierto, ¿sabe que ayer cuando nos despedíamos anunciábamos públicamente, lo decía Gerardo, hay una conferencia de prensa convocada para el día de hoy, todavía no está dada la hora, por eso no podemos precisar. Y hoy más temprano escuchaba que ustedes se tomaron un tiempo para buscar toda la documentación sobre este caso específico y extrapolar de alguna manera para hacer un mapeo de la situación en la que estamos viviendo. Sí, exactamente. Uno tenía la idea de salir rápidamente a decir, bueno, las condolencias a la población, el sentimiento de congoja por lo que había pasado. Pero nos parecía también que una actitud responsable era saber si nosotros habíamos estado en esa casa. Cuando digo nosotros me refiero al Ministerio de Salud. Qué medidas se habían tomado, cómo eran las condiciones. Y bueno, era un día feriado, tuvimos que convocar a los compañeros encargados de la sección, que estuvieron ellos en la casa donde ocurrió el incendio, estuvo el sector de ancianidad, y nos trajeron la información más fresca y bueno, pedimos las disculpas del caso por el retraso en llegar a la población, pero nos parecía que lo teníamos que hacer y con la mayor responsabilidad posible. Bien. Usted dice, ¿fueron a la casa, fueron después del incendio o había un registro de una habilitación previa? Ambas cosas. En marzo de este año, a través de un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien nos envía las comunicaciones sobre las casas que están registradas o en proceso de registrarse, el sector ancianidad concurrió. Y interesa destacar que, bueno, nosotros vamos a ver la parte sanitaria de lo que está pasando, ¿cierto? Y esto es un complejo de situaciones sanitarias, sociales, edilicias. Es una situación realmente compleja. Y desde el punto de vista sanitario, lo que encontraron los compañeros del sector ancianidad, es que había algunas irregularidades en cuanto a cómo se administraba la medicación, cómo se registraba esa medicación. Se citó a la doctora que todas estas casas tienen que tener un director técnico médico. Esta directora técnica médica estaba y comprometida con el trabajo. Ajá. Concurrió al Ministerio de Salud, se le dieron las sugerencias e indicaciones de cómo teníamos que mejorar la parte sanitaria. Se vio también en las 2 veces que fuimos, porque la próxima vez fue en abril, que las personas que vivían allí estaban en buenas condiciones higiénicas, de cuidados. Ustedes saben que una de las medidas que podemos tener de los cuidados es cuando los pacientes están mucho tiempo en cama, ancianos, pueden aparecer lo que se llaman las úlceras de presión, comúnmente llamadas escaras, pueden haber signos de desnutrición, etc. Y todo eso estaba bien. Y cuando se volvió en abril se vio que se habían corregido muchas de las indicaciones que el sector de ancianidad le dio a la médica encargada del local. Y bueno, esa fue nuestra actuación documentada en este caso. En el mes de abril ustedes generaron un lapso, como una suerte de ultimátum, no sé si la palabra es
no es demasiado fuerte, pero digo, generaron un tiempo como diciendo, bueno, damos 100 y tanto de días para que esto se solucione definitivamente. ¿A qué se refiere con esto se soluciona definitivamente? Lo de la instalación de bomberos, creo. Ah, bueno, no. Nosotros no habilitamos los locales hasta tener completo, porque no depende de nosotros, obviamente. Bien. Hoy llamativamente leí en una prensa del día de hoy que Bomberos cambiaba los extintores en ese local. No sé si esto es cierto o no. Lo que dijo ayer Palomeque es lo contrario, o sea, digamos, los extintores los renovaba la empresa, con una empresa privada. Ah, con una empresa privada. Sí, claro. En la prensa de hoy no aparece claramente eso. Pero bueno... Y que Bomberos le había dicho que ellos habían presentado una planta de un metraje y en realidad era menor al metraje real. Y en Bomberos le dijeron, bueno, para este metraje necesitan hacer instalaciones con rociadores y... En realidad nosotros habilitamos cuando están todos los pasos cumplidos. Pero déjenme plantearle esto desde el punto de vista más macro, si me permiten. Sí. Estamos frente a un problema de índole social. Tanto los pequeñitos de 3, 4 meses como nuestros adultos mayores necesitan estar en un lugar donde los cuiden. Y en general las personas que lo hacen confían en que los van a cuidar. Nosotros desde que asumimos en el Ministerio el 1 de marzo del 2015 cerramos 3 casas por las condiciones de inhabilidad y de malas condiciones sanitarias que tenían. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se iban a alojar esos ancianos que estaban allí? Estaban en malas condiciones, pero ¿dónde los llevábamos? ¿Y cómo resolvieron? Bueno, con un proceso como de un mes, que buscamos lugares de hospitales, estos 2 fueron en el interior y una fue en Montevideo, locales de hospitales de ACE, llamando a los familiares para ver si alguno podía volver con sus familiares, buscando en otras casas que tuvieran en mejores condiciones, pero es todo un proceso bastante complejo de realizar. Entonces somos muy cuidadosos. Nosotros queremos que las condiciones sanitarias de nuestros abuelos sean las mejores. Y para eso inspeccionamos. Y cuando encontramos que las condiciones no son buenas, vamos hasta las últimas consecuencias. Pero en este lugar sucedía lo contrario. Los familiares relataban que estaban bien cuidados, por lo cual la tragedia es mucho mayor aún. Claro, es decir, no había razones desde el punto de vista médico para clausurarla. Exactamente. Aunque no estuviera en el sistema que no depende de salud pública, el sistema de extinción de incendios. Ahora queda ahí como una especie de limbo. Ahora, estábamos discutiendo ahora en el Ministerio de Salud con los compañeros. Muchas de las oficinas públicas no están habilitadas. Pero claro, es que nosotros ayer decíamos, yo quiero saber, y fue una bravata, pero digo, ¿cuántos locales bailables están totalmente habilitados? Sé de muchos locales de estudio que no están habilitados, pero estamos hablando de una población que se mueve, que se traslada. Y acá estamos hablando de 17 pacientes, la mayoría de ellos con imposibilidad para trasladarse. Les voy a pedir que saque el título de pacientes. 17 adultos mayores internados que estaban en esa casa. Porque la mayoría no tenían muchos problemas de salud tampoco. Tenían, bueno, algunos tomaban medicación, obviamente, porque a esa edad las enfermedades crónicas no transmisibles son una de las cosas más importantes que nos pasan con los años, pero la mayoría estaba, creo que de los 17, se decía que 12 eran completamente autoválidos. Por eso también se admitía que tuvieran una segunda planta, porque se podían desplazar con los cuidados habituales que uno tiene cuando sube a una escalera, ¿verdad? Así que no... Está buena su aclaración, ¿sabe por qué? Porque a mí no me cierra que una sola persona estuviera a cargo de 17 adultos mayores. Está muy bien. Retiro lo de paciente. Y entiendo su aclaración. Pero me parece de cualquier manera desproporcionada la situación de 17 personas con medicación, con madrugadas que pueden complicarse, a cargo de una sola persona. Probablemente usted tenga razón. Ahora, yo vengo de la medicina clínica, trabajé muchos años en salud pública, en instituciones
de asistencia médica, el turno de la noche siempre es menor. Y ahí son enfermos. Y es menor, entre otras cosas, porque se busca que la medicación, salvo que sea cada procesos muy cortitos de tiempo, se distribuya en los horarios matutinos, vespertinos, que quede lo menos para hacer de noche, porque la mayor parte de la gente, y en este caso esa situación se daba, por lo que le decía que eran adultos autoválidos, en general de noche descansan, duermen y se necesitan menos cuidados. Distinto es en una institución donde la mayor parte de los pacientes no sean autoválidos, requieran cuidados. Ahí sí seguramente... Pero de todas maneras no quiero discutir esto porque capaz que los argumentos que yo tengo no son lo suficientes, lo digo sinceramente, para decir que uno alcanzaba. No lo estoy afirmando, pero digo que en este hogar se daba que 12 personas eran autoválidas, que generalmente de noche descansan y duermen, porque además la alimentación era adecuada, como lo comprobamos con el sector de ancianidad. Entonces, bueno, quizás no fuera tan inconveniente el número, pensando que los no autoválidos eran 5. Ahora hay un elemento que a uno le llama la atención, doctor. Si yo quiero abrir un bar, ¿verdad?, necesito tener los permisos para abrirlo. Sí, sí. Ahora, si yo voy a abrir una casa, una residencial de ancianos, de adultos mayores, puedo hacerlo sin permisos. Y las autoridades como bomberos, como el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, ven que no tengo los permisos y por distintas razones ninguno considera del caso no habilitar, cerrar. No sé si... Lo entiendo perfecto. Claro. Pero ¿sabe cómo es la historia, Sotelo? En general, es que van empezando a esa casa a recibir a 1, 2, en el barrio se corre la noticia. Y después hacen los trámites. Y después hacen los trámites. Y cuando empiezan a hacer los trámites, uno que dice, ¿los saco? ¿Dónde? Vuelvo a lo que le decía hoy, ¿dónde los alojo ahora que están acá? Y si las condiciones no son malas, lo que hacemos desde el Ministerio en la parte sanitaria, lo que hace el MIDES, es decir, bueno, vamos a lograr mejorar lo que está mal. Y como usted dice, abrir un bar es más complejo. Claro, es más complejo. Claro, y esto que justamente personas que muchas no tienen posibilidades de... Pero lo mismo pasaba antes también, y en algunos casos debe pasar todavía, con las guarderías de niños. Sí, claro. Gente que tiene un garaje y dice, yo te lo cuido, y el del otro también te lo cuido. Y pasan en estas cosas tan delicadas desde el punto de vista humano, que son las que tienen menos permisos que cumplir o controles que cumplir, y se empiezan a hacer o los permisos o los controles una vez instalada la situación. Claro. Acá en este caso la primera visita del Ministerio fue en marzo. En marzo, cuando tuvimos la notificación de parte del MIDES. A usted lo notificó el MIDES. Sí. Porque esta casa estaba, por lo menos que yo sepa, que se sepa por la información, en 2014 comenzaron a tramitar el permiso con bomberos. No sé si hacía mucho que estaban funcionando. Y no sé, seguramente sí, por lo menos desde el 2014, porque además creo que tenía un cartel, no era nada oculto, como sucede en otros lados. Pero bueno, nosotros tomamos acciones allí, porque también hubo un cambio en la reglamentación. En el periodo anterior, estas casas de ancianos, de adultos mayores, pasaron a depender del MIDES. Claro. Fundamentalmente del MIDES. Pero en la última ley de presupuesto se vuelca nuevamente acciones para el Ministerio de Salud. Y es por eso que nosotros tenemos en marzo esta primera comunicación que nos manda el Ministerio, porque a su vez estamos poniendo en engranaje cómo vamos a funcionar entre los dos ministerios, claro, o sea, qué es lo que cada uno tiene que hacerse responsable. ¿Ninguno de los... la Intendencia también se precisa una autorización de Intendencia o no? Si le digo la verdad, le miento. Porque ninguno de los organismos tiene la facultad de clausurar, entonces. Sí, el Ministerio de Salud tiene facultad. El Ministerio de Salud, sí. Y como le decía, lo hemos hecho 3 veces en esta administración. En este caso no había razones médicas para... Exactamente. Proceder ni tampoco del Ministerio de Desarrollo Social, salvo la habilitación de bomberos, porque la casa tenía una estructura adecuada. Creo que decía el informe del MIDES, cosas, humedad en las paredes, en alguna pared, pero cosas muy menores que se podían corregir y que incluso estaban en proceso de corrección. Claro, obviamente esto está primero la tragedia humana y después las responsabilidades de los actores. Para empezar, los propietarios de la casa, porque ahí puede ser que alguien interprete que llevaron un plano que no reproducía la cantidad de metros cuadrados para ahorrarse unos pesos en la instalación del sistema de antiincendio, ¿no? Para arreglar con bomberitos, con extintores, lo que le hubiera demandado
instalación de caños de metal, rociadores, sensores. Bueno, vio que empezó a actuar la justicia. Hay claro, bueno, sí, claro. En jueza, este momento están declarando una las jueza, dos personas. Sí, una jueza que tomó a su cargo ayer las acciones. Bueno, nos tendremos que atener a lo que por supuesto. la señora jueza diga. ¿Los han citado a las autoridades de salud pública? Hasta hoy no, hasta hoy no. Estaba repasando justamente esa información, se encuentran declarando desde la mañana, bueno, y todavía no han salido de allí. Doctor Kian, ¿usted tiene información acerca si las personas que fallecieron eran personas autoválidas? No. Creo que sí, pero la verdad que no estoy seguro, no lo chequeé con esa información, porque parece que fue el incendio tan rápido que, bueno, que no tuvieron ni tiempo de... lo que sabemos fue que se fue el incendio en la planta baja, por lo cual probablemente alguna de estas personas no fuera autoválida porque estaban en la planta baja, por lo que les decía hoy de la movilidad, pero no tengo esa información. Las personas que se encuentran internadas en Tarará ahora, sí. ¿Han sido visitadas por familiares? Bueno, a partir de ayer creo que sí, pero sobre todo que hubo una o dos personas que se fueron con los familiares que los fueron a retirar de la casa donde habitaban, y en Tarará me dijeron que sí, que habían tenido visitas, pero no sé si visitas de familiares o visitas de equipos de sociólogos, psicólogos, porque bueno, claro, frente a esta situación tan estresante, seguramente van a necesitar un apoyo de los compañeros de ACE del área de psicología, ¿verdad? Usted comenzó la entrevista diciendo que no comenzó con eso, pero luego dijo que me gustaría darle un contexto a este hecho trágico como de un problema de carácter social. Algunos televidentes nos decían, bueno, pero miren que en realidad están acá porque cuesta 20.000 pesos, si van a una de 50.000 no la pueden pagar, probablemente allí tuvieran todo en regla, probablemente. Hay también una dimensión social, es decir, cada uno paga lo que puede y bueno, que paga por 20, no es admisible tampoco, ¿no? Pero... De todas maneras, Sotelo, sí. Esta casa funcionaba como una organización no gubernamental sin fines de lucro. No sé si lo que cobraban, no tengo idea. No, le puse 20.000 por No, pero no tengo idea. Pero es llamativo que esta declaraba en sus principios sin fines de lucro, lo cual me parece maravilloso. Que justo a ellos les pase, es horrible. Claro, pero, claro. Porque muchas de las casas funcionan con fines de lucro, eso lo tenemos claro. Pero en este caso estaba específicamente declarada esta situación. Eso? Es decir, ¿esto no quiere decir que ellos brindan un servicio a cambio de un dinero? Sí, pero el dinero no quiere decir que sea recursos para la gente, sino que los recursos que cobran en estas circunstancias son para vertirlas en la alimentación, en los reparos que tenga que hacer la casa, pagar el agua, pagar la luz. Por lo menos eso estaba declarado, era una organización sin fines de lucro. Si usted alquila su casa, me alquila una pieza a mí, me cobra para ganar su dinero. Claro. Pero si lo que me cobra me da de comer y me mantiene el agua y la luz y no me cobra más que eso quiere decir sin fines de lucro. Y esto era así estaba declarada esta claro, quizás los dueños de esta sociedad puedan tener un salario nada más. Claro, puede ser. Trabajar en el lugar y no puede tener... Ser. Eso puede ser, la verdad que no... Ahora, esto, por lo que usted decía, se inscribe en una realidad mucho mayor que es la de los ancianos, la de los adultos mayores que, por distintas circunstancias, terminan viviendo en hogares como este. Claro, y que nosotros tenemos la sensación, Sotelo, que hay muchas de estas casas que nosotros no conocemos. Claro. Que muchas veces, cuando nos enteramos, es porque un familiar se queja de los malos tratos, porque los vecinos se quejan de cómo cuidan a los viejitos. Pero esto es una cuestión que es vox populi en nuestra sociedad, ¿no? Tienen un registro, o el MIDES tiene un registro. El MIDES tiene un registro, pero me imagino que no de todo, un registro de lo que se sabe. De lo que se sabe, exactamente, sí. Sí. Según información que circula, hay 180 hogares de ancianos en condiciones deficitarias. De los 844 hogares de ancianos de todo el país, 180 son los que están en esa situación. Pero eso es un informe del MIDES. Esas declaraciones las hizo el compañero Julio Bango. Ajá. Y bueno, pero nosotros no tenemos todavía esa información. Bien. Yo lo leí en la prensa igual que ustedes, pero
Pero bueno, son cifras que él aportó, me imagino que con la Sí. seriedad que Y le eso corresponde. siempre sobre, como decía el doctor, sobre las que se conocen. Sobre lo conocido, claro. Claro, sí, sí. estamos hablando de, según el censo del 2011. Claro, Sí, bueno, O sí. sea, también son cifras Sí, sí. condicionadas a todo este tiempo, Y ¿no? que eso creo que es las cifras originales de donde se empieza a hablar de lo que después el presidente de la República Decreta, bueno, presenta instruye el Plan Nacional de Cuidado. para el ¿no? Plan Nacional de Cuidado. Es que esto viene muy a poner el tema sobre el tapete, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, lamentando profundamente las pérdidas humanas, en general se dice que cuando hay una crisis tan importante como esta que hubo ahora, bueno, se pondrán más en marcha mecanismos más aceitados para avanzar en el sistema de cuidado y para avanzar en el control de estos lugares donde viven los ancianos, ¿no? Hoy se presentó el informe preliminar de bomberos sobre las causas que derivaron en el incendio. Según dialogábamos antes de salir al aire con el director nacional de bomberos, no hay ninguna información que se pueda agregar a lo que nos declaraban el día de ayer, así que por eso hoy no lo tenemos. O sea que no tienen claro todavía cuál fue la causa. Exactamente, no hay una causa clara y bueno, y se esperan otras pericias que también acá comienzan a generarse esperas, ¿verdad? Claro, colaterales. O sea que esa pericia puede tener derivaciones penales Claro. sobre los propietarios del lugar. Porque una Efectivamente. cosa es que a un interno se le caiga un cigarro dormido y se le queme el colchón, y otra cosa es que pueda haber una instalación en mal estado u otro tipo, una instalación eléctrica u otro tipo de problemas, ¿no? Y a propósito de eso, de las informaciones que nosotros teníamos, parece que no había grandes problemas en instalaciones eléctricas. Eso no parece que fuera... por el claro. No parece, no lo Sí, estoy sí, afirmando. sí. Bien. A las 8:30 de la mañana del día de hoy comenzaron a declarar la dueña del hogar de ancianos y su hija en calidad de indagadas. Ambas habían quedado emplazadas desde el día de ayer y aún están declarando. Buenas tardes, María Inés. Yo acabo de renunciar. Trabajaba en un residencial y trabajaba en la noche con 19 pacientes sola y aparte de atenderlos tenía que cocinar. Es una casa que tiene muchas irregularidades y tiene la suerte de que no le caen las inspecciones de ninguna índole, dice esta televidente. Mi suegro lamentablemente tuvo que terminar sus días en una casa de salud, dice otra persona, y estuvo en dos diferentes. En la primera pasaba que eran 11 o 12 personas y en la noche solo con una única cuidadora para todos. Ella cocinaba, los llevaba al baño, los medicaba, etc. Tuvimos que retirarlo de ahí, dice esta persona. Gracias a Dios encontramos un lugar excelente y habilitado. Y agrega, es muy triste. Y creo que en eso hay un acuerdo total, ¿no? Este es un tema muy doloroso. Yo creo que también ese dolor a veces genera que no lo querramos tratar ni ver y que nos cueste mucho hablar de estas cosas sin ponerle una carga personal a todo esto, ¿verdad? Y es que volvemos a lo que decíamos con Sotelo, el principio de nuestra conversación. Este es un problema social. Y como decía Sotelo también, y creo que usted también, uno lleva al adulto mayor y tiene que elegir dónde puede pagar y qué puede pagar. Y en general se supone, yo no estoy seguro de eso, que cuanto más paga uno, mejores cuidados puede tener. Cosa que no siempre es así. Sí, estoy ¿no? de acuerdo con usted. Sobre todo porque, bueno, las necesidades materiales puede ser que varíen, pero en realidad lo que más precisa el ser humano en todas las épocas de la vida, pero mucho más al final es afecto, ¿no? Y Exactamente. eso es muy difícil de comprar. Y sí, allí es donde... Que además muchas veces termina confluyendo en un cuadro que, bueno, acelera el final de la vida, ¿no? El abandono, la soledad, Está absolutamente bien demostrado. Claro, además uno lo piensa y trata de imaginarse cómo podría ser uno en esa situación. Usted es un viejo insoportable. No, pero ya soy ahora que no soy tan viejo. Claro, por eso le digo. No, ¿sabes a qué me refiero? A que te saquen de lo que es tuyo, no importa que te queden 5 libros, una guitarra vieja, lo que sea, Por supuesto. y te dicen, mirá, papá, mirá, abuelo, ahora sabes qué, no podemos, tenemos que ponerte acá, que es un lugar que... Sí, sí. es... Es un problema muy serio que tienen, y no sé si mal de muchos consuelos de tontos, es de toda la sociedad, Sí, claro, no es claro. solo del Uruguay.
No, Claro, el tema es que nosotros mundial. tenemos una sociedad envejecida, Sí, sí, donde cierto. los niños son escasos, donde los adultos mayores son muchos. El tema es que, bueno, que sea una etapa más de la vida, que sea una etapa disfrutable, que haya un teatro, que haya un cine, Sí, que haya un por almuerzo compartido, un juego de cartas. Yo vuelvo a decirle, a mí me preocupa enormemente la noche, porque yo sé que en la noche mucha gente duerme, pero muchas veces duerme medicada. Y a veces medicada molesta menos. También es cierto. Y cuando son muchos los residentes, con menos residentes que molesten, creo que hay menos trabajo. Y quizás estoy siendo No creo que es... muy arbitraria, pero quiero tener la honestidad de decirle que, No, me que parece son las bien. cosas que me parece que tenemos que cuidar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quisiera decir que en este lugar, después de la inspección que hizo el Ministerio, se llevaba correctamente una planilla de medicación y que es muy difícil, salvo que uno traiga de afuera, Bien. utilizar medicamentos que no estaban prescritos, Bien. porque había un buen control sobre eso. Claro, no Te agradezco, parece que doctor. hubiera un cuadro de negligencia No, para nada. en estas mujeres madre e hija que más allá del tema ese pendiente con bomberos, por lo que dice, eran receptivas a... Sí, sí, y sobre todo la médica con la que tuvimos mucho contacto, no yo personalmente, sino el equipo de ancianidad que parecía comprometida con su trabajo. Doctor, le agradecemos mucho su presencia. No, yo les agradezco poder transmitirle a la población lo que piensan las autoridades del Ministerio de Salud sobre este tema, que estamos muy preocupados y ocupados con estos temas, y ojalá podamos, junto con el Sistema Nacional de Cuidados, con los compañeros del MIDES, mejorar la calidad de la vida de nuestros abuelos. Está el pediatra en ese traje, ¿no? Ya no uso más traje de pediatra. Ya no usa más traje de pediatra. Llegamos justito con la vacuna de la gripe. Llegamos bien, justito, primero porque los fríos que han venido... Terribles. Ya el número de consultas es alto. Pero también quisiera decirles que el problema fue que esta vacuna tiene 3 cepas nuevas y las medidas de bioseguridad las tenía que probar el laboratorio antes de entregarlas a los países que lo usamos. Y así que eso explica parte del retraso en esta... Pero ya que estamos... Diga. Es necesario vacunar a todas las embarazadas. Bien. Porque está demostrado que repercute en la salud de sus hijos. Bien. En los primeros 6 meses que no pueden recibir la vacuna. Y todos los que trabajamos en el personal de salud, por supuesto que tenemos que estar vacunados, porque una de las cosas importantes es no contagiar a nuestros pacientes. Bien. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Un gusto tenerlo con nosotros, un privilegio. El gusto es mío. Gracias. Despedimos entonces al director nacional de salud, al pediatra en desuso, como dice él, al doctor Kian, y nos vamos a hablar El padre de un querido y respetado colega. un destacado homónimo, colega. Jorge Kian. Homónimo. De un colega homónimo. ¿Le hubiéramos puesto a usted buena nota en el carnet a la hora del ¿sí? lenguaje y vocabulario? Yo creo que sí. Ah, sí, bueno, no. Sí, ¿Eh? no era Homónimo malo, no es una palabra que usen todos los niños. No era malo la escuela. Vamos a hacer una pausita y Y volvemos, seguimos seguimos adelante. Gracias.